¿Cómo están? Gracias por conectarse en vivo a nuestro canal. Vamos a entrar en materia de una vez porque sé que hay demasiadas preguntas, incluso personas quienes se habían unido a esta transmisión previo a nuestra salida al aire ya estaban publicando preguntas y créanme que vamos a hacer el esfuerzo con el doctor de bombardearlo de preguntas para que él pueda responder la mayor cantidad posible de ellas. Gracias, doctor Jairo Hernández, por sumarse a esta transmisión. No sabe cómo lo valora la comunidad. Bienvenido. No, gracias Carla por tenerme aquí. Y obviamente sabemos que la gente tiene bastante incertidumbre allá afuera y que bueno, tienen un montón de preguntas, hay bastante información confusa y para eso estamos, para aclarar las cosas y bueno, para mostrar aquí la verdad. Ok, le voy a presentar esta pregunta que me llegó justamente de un caso en específico. Sus padres vienen a los Estados Unidos, tienen green card, son residentes de este país, pero hoy el Wall Street Journal publicó que ahora las autoridades se están reservando el derecho de permitir o no a una persona incluso con green card o con visa ingresar a este país. ¿Usted ha escuchado de estos casos y en todo caso qué deberían hacer ellos? Bueno, este tipo de casos normalmente les falta muchísima información para empezar. ¿Qué es lo que pasa? Ok. De que al fin y al cabo el gobierno siempre ha tenido el poder de no dejar entrar a un residente permanente, o sea, de ponerlo en detención, por ejemplo. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué razones puede usar el gobierno para poder poner en detención a una persona que tenga residencia permanente? Repito, el poder siempre ha estado. Lo que ha estado distinto ahora es de que han estado poniéndole el ojo un poco más cerca a los casos y ya de vez en cuando se consigue alguien que sí tenía un problema por el cual le pueden tratar de revocar la residencia permanente y ese tipo de problemitas pequeños son los que terminan en todas las noticias y la gente termina confundida. Eso es lo que está Ok, pasando. estas personas quienes fueron deportadas a El Salvador, ahora hablábamos con un analista que además está muy cercano a la administración, sabe cómo está pensando esta administración a la hora de tomar esas decisiones. Él nos dice que él cree que la mayoría pudo haber cometido algún tipo de delito, aunque sea menor, y aunque sea menor igualmente fueron deportados a El Salvador. Menor, él se refiere a DUI o quizás solo mentir o generar una sospecha en las autoridades por no contar absolutamente la verdad o no responder todas las preguntas de la manera en la que la autoridad habría querido que tú las respondieras. Y esa sospecha, simplemente eso, te hizo ser deportado. La Casa Blanca dijo que 101 personas fueron deportadas bajo el título 8, es decir, por delitos migratorios, por decirlo de alguna manera, o faltas en el tema migratorio, que nada tenían que ver con una sospecha de que fueran Tren de Aragua. ¿Cómo ve usted este tema de la deportación y qué pueden hacer las familias? Ya los nombres, la lista apareció ya de manera oficial, CBS tuvo acceso a la lista. ¿Qué pueden hacer esas personas cuando ya esta persona está en El Salvador? Ok, no, a este punto lo que tienen que estar buscando es representación, tienen que estar también buscando muchas veces, sobre todo cuando están desde Venezuela, tratar de buscar lo que es el apoyo del media, o sea, de las noticias, alguien que pueda llegar esa voz a que alguien aquí en los Estados Unidos pueda poner la atención, porque obviamente la diferencia se puede hacer desde aquí, desde los Estados Unidos, por medio de una corte federal. Como dice Carla, sí van a haber algunos casos, definitivamente de este grupo que fue enviado a El Salvador sin hacerles el proceso debido, de que seguramente no tenían nada que sea relacionado con el Tren de Aragua. Sin duda alguna, como la persona, el experto con el que hablaste, seguramente la mayoría sí tienen algún tipo de crimen y ya ese crimen quisieron hacer la conexión de que porque estaban cometiendo ese crimen era que la persona también estaba envuelta con el Tren de Aragua. Pero en estas excepciones donde de verdad se cree de que no hay absolutamente nada con el Tren de Aragua o incluso con ningún tipo de crimen, aquí es cuando hay que buscar ayudas de una corte federal para poder hacer algo al respecto a que se pueda traer a esa persona de vuelta acá a los Estados Unidos. O que Ok, sea deportada por lo menos a Venezuela. Que ya Marco Rubio dijo, es que si no son del Tren de Aragua, que los deporten a Venezuela. Y ahí es cuando la sí. comunidad está diciendo, hazlo. Eso es lo que estábamos queriendo. De que una persona que sea inocente, que lo vas a deportar, que sabemos que tienes el poder de deportar, depórtalo a Venezuela y no a El Salvador. El argumento de la administración y de este analista quien consultaba es que el régimen de Maduro no los quiere aceptar y que ningún país en la región quería aceptar estos vuelos de deportación y por eso los enviaron a El Salvador y no solo van a estar en una cárcel de máxima seguridad, sino que él sospecha que fueron distribuidos en otro tipo de cárceles. Pero eso sería el tema ya de decisiones de política exterior y decisiones de la administración. Vuelvo a lo que a usted le compete. Mi pregunta es, ¿qué es esto de un delito migratorio? ¿No? Para yo entender, si no tuviéramos este zaperoco, una persona quien cruza la frontera puede terminar en una cárcel. Eso es lo primero que quiero entender. Solo por cruzar la frontera. Sí puede. Lo que la gente tiene que quitarse de la cabeza es que nada más porque lo hayas hecho, hayas dicho, oficial, aquí estoy cruzando esta canal para entregarme, que ya de por sí tienes que considerarte culpable de un delito.
No, para un proceso criminal tiene que haber un proceso para quitarte tu derecho a la inocencia. Así que sí hay una parte del artículo federal, del Código Federal, el cual dice de que si tú entras al país ilegalmente, podrías, por medio de un proceso del Departamento de Justicia, llegar a ser considerado un criminal y tener un máximo de 6 meses en cárcel. Ahora, históricamente esto prácticamente nunca sucede. Sé que la administración de Trump sí lo ha intentado sí lo hizo unas cuantas veces en su mandato previo, pero es algo que se requiere un proceso en corte, no es algo que se activa automáticamente apenas lo hace. Ok, claro, lo quiero entender porque aquí me decía otro analista, es que no es que las leyes hayan cambiado, es que las están aplicando de una manera diferente. Eso es lo que usted quiere decir en este caso, ¿no? Exactamente. Que se van como a la aplicación más extrema de la ley, ¿no? En esta administración en particular. Exactamente. Pero también hay muchas personas en la comunidad teniendo la idea de que al haber cruzado ya la frontera, ya ellos son culpables de un crimen. Y así no es como funciona todo el asunto. Para llegar a eso hay que escuchar todos los argumentos, todos los hechos para ver si hay algún tipo de excepción, para que después como el Departamento de Justicia venga y ahora sí te pueda culpar de un crimen. Pero hasta el momento, nadie que haya cruzado la frontera es criminal hasta que se demuestre lo contrario en corte. Ok, quiero preguntarle si ha tenido alguna noticia sobre si ha habido algún avance en corte con respecto a la posibilidad de proteger a quienes tienen TPS venezolano en este país antes de abril. Estamos muy cerca ya que se venza el plazo para que ellos queden sin protección. Ok, sí, ese progreso no ha cambiado mucho en las últimas semanas, aún sigue en pie, programada la audiencia para el 24 de marzo, que es cuando un juez federal de California, del Distrito de California, va a decidir si va a bloquear la decisión del presidente Trump. Que esta es la que yo estaba hablando en muchos live y en muchos material educativo, de que estoy hablando de un 90% de chances de que sí va a ser bloqueado, por lo menos temporalmente. A mucho más largo plazo sí es más difícil de predecir, pero a corto plazo estamos hablando de aproximadamente un 90% de probabilidades de que va a ser bloqueado. Lo más seguro va a ser el 24 de marzo en la tarde, que estaremos escuchando probablemente esa decisión. Esta pregunta de María es bien interesante porque ella dice, ¿por qué el señor que entrevisté antes? Pues yo le preguntaba, ok, hay un derecho de admisión, el tener un estatus es un privilegio, quienes lo recibimos lo entendemos así, pero ¿por qué le llaman ilegales o que sí, entraron de manera, de una forma en la que se infringió la ley? Si tú para tener un parol tuviste que haber recibido un permiso del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, no es que a ti te provocó comprar un ticket y viniste, es que te dijeron que tenías permiso para hacerlo. Entonces, eso no te da ya cierta protección de legalidad. O el tepeciano hizo todo lo que le pidieron, bueno, si es que los procesos se llevaron adelante y se revisó realmente de manera minuciosa a todo el mundo, pero tienes que pasar por un proceso que te permite hacer la autoridad en este país. Entonces, ¿por qué son considerados ilegales? Si se supone que la administración te dio la autorización para que tú te sometieras a esa evaluación y tuvieras la protección. Ok, en ese tipo de vocabulario político no te preocupes y la comunidad no sería estar preocupando. El presidente Trump o quien sea puede decir en voz pública, decir, hey, ellos son ilegales porque, bueno, no me gustó cómo la misión de Biden estaba usando esa herramienta de parol para permitirles entrar aquí en los Estados Unidos. Pero créeme, ese grupo que acabas de describir no son ilegales y no están ilegalmente en los Estados Unidos. Alguien que aplicó por el parol humanitario y entró por el aeropuerto y todavía tiene su parol humanitario, no está ilegalmente en los Estados Unidos. Obviamente como políticos sabes que se dicen unas cosas unos al otro y tú eres nazi, tú eres el otro, así que ellos pueden decir ilegales a todos si ellos quieren, pero al fin y al cabo en la ley no lo son y efectivamente se refleja en los hechos. Ellos tienen permisos de trabajo, tienen obviamente aquí estadía legal, licencia de conducir. Estas personas no están ilegales, así que no habría que preocuparse porque simplemente alguien en las noticias venga a llamarlos ilegalmente, que sea del partido de Trump. Dice Miriam, mi mamá es residente, pudiera tener problema para entrar nuevamente a Estados Unidos. Ella estaba vendiendo su propiedad y viene el próximo mes. Ok, ya es residente permanente. No voy a decir que es imposible, es que las probabilidades son extremadamente diminutas como para estarse preocupando de que las personas residentes no van a poder entrar en los Estados Unidos. Ahora, si la mamá de esta persona tiene algún problema, con su proceso migratorio, vamos a decir que ya lleva más de un año fuera de los Estados Unidos. Los residentes permanentes no pueden durar más de un año fuera de los Estados Unidos. Entonces ahí está un ejemplo. Este es el tipo de cosas que seguramente saldrían en las noticias. Todo el mundo dice, la mamá de fulana no la dejaron entrar y resulta que le falta la información que ella había durado más de un año fuera de los Estados Unidos. Así que ese es simplemente un ejemplo de cómo el gobierno siempre ha tenido el poder
de bloquear a alguien que tenga una residencia permanente al entrar a los Estados Unidos, y también ha tenido el poder de ponerlo en detención. Pero obviamente hay un proceso y tienen que haber unas razones muy específicas para que eso se logre legalmente. Sí, porque decían, es verdad, en la misma nota que publicaba el Wall Street Journal, decían que si tú te habías extralimitado con los privilegios que te daba una visa, si te habías extendido más del tiempo que te correspondía, o si estabas asociado a algún tipo de delito mientras estabas, digamos, con el privilegio de esa green card, esas eran razones que podría encontrar la administración como para quitarte ese privilegio, ¿no? Ahora, había una pregunta allí que me la quitaron, pero por cierto, les estoy diciendo esto de una vez para que no me olvide después y no me confunda yo. Abajo están todos los números de contacto del abogado, de todos los números en diferentes puntos de los Estados Unidos en los que los pueden contactar, porque esta no es una asesoría legal, en verdad es una guía que nos puede dar en términos genéricos, pero para que ustedes realmente tengan una cita y pueda él evaluar caso por caso, su caso personal, necesitan verse cara a cara con él y esa es la mejor manera después canalizar todas las dudas que tengan, ¿no? Aquí dice Iván, los residentes permanentes sin ningún tipo de delitos más que algún ticket menor de tránsito pueden tener algún riesgo solo por ser venezolanos de ser aprobada o activada esta ley de enemigos de los Estados Unidos. Un ticket de tránsito, doctor. No, no, a este punto no, ya estamos llevándolo muy lejos de que vayan a Okay. tener algún tipo de problema, tal vez en un aeropuerto, el mismo exacto día que Trump trate de pasar una ley como esta. Y digo trate porque seguramente va a ser bloqueado horas o días después. Está bien, algo como eso podría suceder, pero que la persona va a perder su residencia o algo por el estilo, por esto no. Claro, obviamente cuando dices un ticket de tránsito, después no lo cambias a lo que es alguien que estaba manejando borracho o algo por el estilo. Que eso tampoco es para quitarle la residencia permanente, pero sí, con cierta cantidad de eso sí podrían quitarte una residencia permanente. Ok, mi cuñado solicitó, dice Nora, asilo hace 4 años. Entró por frontera. Por cuestiones de salud solicitó al juez irse del país, lo cual lo hará el 31 de mes. Mi pregunta, ¿puede ella en un futuro solicitar visa? Ok, por la manera que suena, sí. Solamente que cuando uno le pide al juez una salida voluntaria, y una salida voluntaria no es simplemente montarte en un avión voluntariamente, es un permiso que tiene que dar el juez. Hay diferentes tipos de salida voluntaria. Aquí suena como que es la que si el juez le está perdonando de poder salir del país sin ningún castigo. Así que si ella sale del país sin ningún castigo, entonces ella sí es elegible para aplicar para una visa. Sin embargo, ella tendría el derecho, vamos a decir, va a poder aplicar. No quiere decir que se la van a aprobar, sino que simplemente por lo menos le abre la puerta para poder aplicar y obviamente ahí el oficial consideraría todos los factores que siempre se consideran para aprobarle a alguien una visa. Ok, Yolanda dice, los venezolanos que tienen pasaporte de la Comunidad Europea y tienen quieren viajar a Estados Unidos en junio. ¿Podrían viajar a Estados Unidos? Esto por lo de la ley de países enemigos de los Estados Unidos. Porque recuerda que viene ahora, o hay el rumor de que podría venir un ban, una prohibición de entrada a los venezolanos. Después podríamos hablar de eso, pero ¿qué le recomendaría? Muy buena pregunta. Aquí el gobierno sí tendría más poder de poder limitar esa entrada. No quiere decir que lo vaya a hacer, pero sí, porque resulta que el ESTA es lo que se llama un waiver o un perdón no necesitas una visa. De eso trata lo que es el ESTA. Así que el Estados Unidos sí está en todo el derecho de decir, mira, ahora por lo menos quiero que apliques para una visa, simplemente por el hecho de que seas venezolano o que estés relacionado con uno de estos países de alto peligro. Así que puede ser que sí, a una persona que esté usando esta, le obliguen a que aplique para una visa. Y si se la aprueban, entonces sí dejar entrar a la persona. Pero el ESTA siempre ha sido como un privilegio, que Estados Unidos ha dado, de que no hace falta estar haciendo tanto chequeo a la persona, sino que nada más tiene que llenar un formulario bien rápido, el cual se trata nada más de seguridad, por cierto, de seguridad nacional, y dejarlos entrar fácilmente. Pero sí, ese es un derecho que se puede quitar fácilmente. María dice justamente sobre la posible prohibición de ingreso a Estados Unidos para los venezolanos, si usted tiene alguna información adicional. La verdad es que ayer el Departamento de Estado decía que sobre esa lista que publicó New York Times, si no me equivoco, de unas 40 naciones, pero en las 10 que están en el renglón rojo, es decir, que habría una prohibición total, para que nos describa lo que significa esa prohibición total, porque entiendo que ni siquiera con visa, ni turista, nadie que tenga esa nacionalidad puede ingresar a este país. Si estás en el renglón de la máxima prohibición o limitación al ingreso a esta nación. Okay. ¿Sabe algo más al respecto? Sí, bueno, hasta el momento, hasta lo que ha estado viendo la gente, que la gente está confundiendo con que esto es una ley que se va a pasar o algo. Esto simplemente es un borrador que se estuvo filtrado, que directamente a las noticias y todo el mundo lo está viendo. Así que, pero ahora poniendo sí en efecto qué es lo que realísticamente podría pasar.
es de que realísticamente él sí puede poner una traba como estas a todos los venezolanos, por ejemplo, pero eso sería por un periodo de tiempo bastante corto. No simplemente horas o días después ya estaría bloqueado, como ya sucedió en el 2017 cuando él lo hizo con otros países que tenían que la mayoría tenían dominante como religión lo que seres musulmanes, ¿ok? Así que se le llama lo que es la tranca a los países musulmanes, así es como quedó el apodo. Así que la historia se estaría repitiendo, donde pone una tranca que es demasiado amplia, viene una corte federal e inmediatamente lo bloquea horas o días después, y ya después la administración de Trump empieza a reducir el grupo de personas a la cual aplica esa ley. Por ejemplo, no es lo mismo decir ningún venezolano puede entrar a decir ningún venezolano que esté relacionado con el gobierno o los familiares de personas del gobierno de los Estados Unidos. Entonces lo Sí, es que que, pasó es que lo fue reduciendo hasta que llegó a un punto que era mucho más específico, a un ok. grupo más pequeño de personas de ese país, y ahí sí la Corte Suprema apoyó de que sí estaba bien que haya puesto ese tipo de trabas. Tiene razón, porque de hecho en el 2017 se limitó a una prohibición para quienes estuvieran asociados al régimen de Maduro, pero aquí se habla de una prohibición todavía más amplia, completamente abierta, que incluya a cualquiera con esta nacionalidad. Ayer lo que quería añadir es que el Departamento de Estado, cuando les preguntaron, ayer o anteayer, decía que, bueno, que no existía tal lista, que ellos tendrían que ver si eso se está revisando o no, pero hablaban de la inminencia de que ocurriera al final de esta semana, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa, pero era importante que usted nos diera esa aclaratoria. Teníamos ahí una pregunta también, vamos a ponerla, es de Paul. Hola, Paul, tengo un familiar que estaba en un centro de reclusión en Orlando, estaba en las filas para ser deportado a El Salvador, pero por alguna razón no fue enviado. Él ingresó por CBP One. Es que también esto depende mucho de lo que están ahora conversando con el régimen de Maduro, porque por un lado están recibiendo a quienes estaban en México, justamente quienes no pudieron entrar porque se suspendió el CBP One, y por otro lado el Departamento de Estado dice que Maduro ya no quiere recibir a nadie más. Si él no fue deportado, su destino podría ser ¿cuál? No, que eso es bastante difícil porque al fin y al cabo tienen Sí. que deportarlo a lo que es Venezuela, mantenerlo en Estados Unidos o tenerlos en una detención, vamos a decir, humanitaria en algún otro país. Por ejemplo, si estás tratando de entrar por México, de que te puedan mantener ahí en México mientras que se hace el proceso. Así que en una situación de detención como esta, sí, podrían tenerlos detenidos. No es o sea, como tenerlos detenidos aquí en los Estados Unidos y tenerlos detenidos en México, por ejemplo, pero al fin y al cabo sería con la intención de devolverlos a su país después de que ya cuando puedan. Pero es donde viene otro problema. Aquí son varias leyes las que terminan envueltas. Ya después de tenerlo detenido por aproximadamente unos 6 meses, ya empiezan otro tipo de leyes a entrar donde tú puedes liberar a la persona, porque ya no estamos hablando de ley de inmigración, ya estamos tratando de tratar a alguien como criminal, alguien que está ya encarcelado por más de 6 meses, ya esto es a nivel criminal. Así que no es un nivel administrativo mientras que las puertas de un país se abren. Así que están en un dilema, el cual es bastante antiguo, donde hay venezolanos que los quieren deportar, pero Venezuela no los recibe. Así que les va a tocar seguramente liberarlos o buscar qué hacer, pero no van a poder detenerlos por mucho tiempo de esa manera sin estar violando los derechos humanos. Angeli dice, buenas, tengo mi segunda corte preliminar. Esto es muy importante porque hay muchos venezolanos quienes decían, yo no voy a ir donde el juez, porque ahí me van a detener o voy a llamar la atención. Pero claro, violar eso que te corresponde hacer también despierta las alertas, ¿no? Entonces yo quisiera su opinión con respecto a eso y aprovecho la pregunta de Angeli. Buenas tardes, mi segunda corte preliminar. Ahora, el 23 de mayo, es obligado a tener que llevar abogado. Ok, no es obligatorio. No hay ninguna fase en el proceso legal de inmigración donde tener un abogado sea 100% obligatorio. Es simplemente que los jueces lo recomiendan tanto de que la gente empieza a pensar de que es obligatorio. Pero no, tú a tu próxima audiencia puedes ir sin abogado si así lo deseas. De que si es recomendable, bueno, eso depende obviamente en una conversación uno a uno para ver cómo está tu caso, en qué fase del proceso estás. Pero no, en ningún momento es obligatorio tener un abogado en el proceso de inmigración. Ok, y lo que le planteaba entonces sobre si presentarse o no a las citas, a las huellas, es decir, ese trámite tiene que seguir su curso, ¿no? Más allá de lo que pueda estar pasando. ¿Usted les recomendaría que siguieran adelante, eh, aun cuando algunos piensen que eso los pueda poner en riesgo, No, doctor? esa pregunta sí que es bastante delicada porque de manera amplia no puede decir tranquilo, ve que no va a haber problema, porque sí hay Ok, situaciones, dependiendo de cada caso, donde sí hay tremendo problema y donde sí el abogado tiene que explicarle los riesgos al cliente. Incluso los abogados constantemente estamos atrapados en un dilema donde la vía que es la mejor para el cliente es literalmente una vía ilegal y los abogados no podemos dar consejo legal
de hacer algo ilegal. Así que lo que nos queda es informarlos bien acerca de cómo sería esa vía legal que prácticamente los va a llevar a la deportación o la vía ilegal qué riesgos incluye, como para que la persona pueda tomar una decisión informada sin nosotros tener que en verdad estarle dando el consejo legal que sea hacia el lado ilegal. Así que lo que quiero decir es que hay muchas personas que sí, que nosotros sabemos que si se presentan en esa entrevista con ICE, por ejemplo, de que los van a deportar lo más seguro. Y a esa persona decirle como que tranquilo, ve que no hay problema, no, hay que informarlo bien acerca de qué va a pasar si te presentas en esa cita y también qué pasaría si no te presentas en la cita. Qué responsable, doctor, porque por eso que siempre conversamos con usted, porque me parece que decirle la verdad a quienes ahora están enfrentando esta situación de incertidumbre es lo que la gente necesita. Es decir, quizás no va a ser algo que quieren escuchar, no va a ser lo que quieren escuchar, pero es lo que es su deber como abogado comunicarles para que entiendan realmente cuál es el abanico de opciones y cuáles son los riesgos que podrían enfrentar, ¿no? Sea cual sea, y además la decisión al final la toma es el inmigrante, no el abogado. Usted le dice cuáles son las opciones que tiene y ya ellos tendrán que tomar una decisión, pero me parece muy bien que les presente todo el panorama. Aquí Andrés, ay, se me fue Andrés. Andrés dice, asilo de venezolanos con doble nacionalidad colombiana, con 10 años aquí, TPS, certificación de trabajo en curso, 3 peticiones familiares, un hermano ciudadano, padres residentes hace 15 años. Pero la pregunta cuál es, me imagino que cuáles serán las opciones de él, ¿no? No, tiene varias allí, depende de tan lejos estén esas peticiones de los familiares y esa petición laboral. Ok, el número del abogado que me lo han ya empezado a preguntar mucho, 608-424-5788. Igual lo tienen allí puesto, ahí está, gracias, bro. 608-424-5788 para que ustedes después, caso a caso, le digan, ya va, que yo tengo estas condiciones, estos antecedentes, esta historia en este país y con base en eso él les puede dar ya de manera personalizada una orientación pues más atinada, ¿ok? La pregunta era de Merlick. Entré con parol, se termina el 27 de marzo. Apliqué a TPS, pero no ha sido aprobado. De ser positiva la audiencia del 24 de TPS, podría quedarme esperando respuesta de mi TPS. ¿Cómo afecta quedarme así? Sí, muy importante eso. Las personas que tengan un TPS pendiente, que aún no se lo hayan aprobado, esas personas están aquí legalmente. El tener un TPS pendiente te da estatus legal en los Estados Unidos. O sea, te da estadía legal. Así que sí, las personas definitivamente podrían quedarse aquí esperando a que le aprueben el TPS sin estar acumulando nada de tiempo ilegal. Claro, doctor, pero ¿estaría legal hasta la fecha de vencimiento del TPS si no hubiera ninguna decisión de la Corte? ¿O usted está convencido que la decisión de la Corte llegaría antes del plazo de vencimiento de la protección? No, que aquí estamos hablando de un caso que se extendiera, porque la persona preguntó si se extiende el TPS, ¿puedo quedarme aquí esperando? Porque no lo extienden y la persona se queda aquí esperando, sí puede quedarse aquí esperando, pero hasta el 7 de abril. Ya después del 7 de abril sí estaría acumulando tiempo ilegal. Perfecto. Y en cuanto a la extensión, me estaba preguntando que cómo sentía yo acerca de la extensión. Sí, yo siempre hablo de un 90% de probabilidades de que vaya a ser extendido de manera temporal por lo menos. Ay, Dios lo escuche. Porque hay mucha gente muy preocupada. Nancy dice, hola, buenas tardes, yo entré por CBP el 2024, mi parol se vence el 2026, pero bueno, también suspendieron el parol, eso lo hizo Biden el año pasado. Ella dice, tengo el tiempo para poder sacar mi permiso de trabajo y social, porfa, espero me puedan responder. Ok, pareciera que la persona está hablando como de meter un asilo o algo por el estilo, porque ya la persona entró y sí lo tiene hasta el 2026. Así que ese sigue siendo válido hasta ese entonces, hasta el 2026. Nadie se lo está quitando hasta el momento. Así que cuando dice que si todavía le da tiempo de conseguir un permiso de trabajo, pareciera como que está buscando ahora otra alternativa. Y está otra opción. El permiso de trabajo. Pero bueno, la respuesta sería sí para ambos. ¿Ok? De aquí al 2026 definitivamente tienes tiempo para sacar un permiso de trabajo por el parol humanitario o por un asilo o por un TPS o lo que sea que estés introduciendo. Bueno, no por TPS porque si estás en el 2024 no eres elegible, pero sí por un asilo o por el mismo parol humanitario. Pero doctor, mi pregunta es, si Biden, la administración Biden suspendió el parol, ¿eso no quedó sin efecto? Ok, pero para una persona que esté dentro de los Estados Unidos sigue andando. Lo que la administración de Biden hizo fue de que ya no se puede... No más, ya no más. Y no fue la administración de Biden, fue ya la administración de Trump. No, fue la administración de Biden, sí. El año pasado levantaron el parol, lo suspendieron. La extensión del parol. Sí, exacto. Y a la persona que se le acaba el parol, no hay más parol, eso sí, para nada. Okay. A la persona se le vencía en el 2026. Así que claro, pero no hay extensión de parol. Un punto.
usted tiene un punto allí, pero igual ya quienes lo recibieron igual siguen disfrutando de esos 2 años que les habían dado en principio. Lo que no puedes es inscribirte por primera vez en el Parol Más. Exactamente, no puedes Ok. ni inscribirte por primera vez ni extender el paro humanitario que ya tienes. Ya cuando ese se acaba, se acaba. Tienes que buscar asilo, TPS, para lo que sea que seas elegible. Entendido. Aquí dice Javier, si uno entró como estudiante internacional y aplica el TPS, ¿tendría acumulación de estadía ilegal entre el periodo de aprobación del TPS? No. Mientras que estés esperando por la aprobación del TPS, no tienes tiempo ilegal. Eso sí, que esa persona tenga una consulta porque está en una situación ahí bastante complicada, la cual no quiere decir que va a ser algo malo, pero cuando tienes 2 estatus al mismo tiempo, el de estudiante y el del TPS, debes respetar los términos de cada uno de los estatus. Y acuérdate que los estudiantes no les permiten trabajar. Así que hay que tener cuidado de no ir a trabajar porque el TPS sí te lo permita, porque la visa estudiante no te lo permite. Pero el punto está de que si lo haces todo guiado de manera apropiada, sí, definitivamente puedes pasar de estudiante a TPS sin acumular tiempo ilegal, y no importa que haya un momento que no te hayan aprobado aún el TPS, sino que nada más esté pendiente, que en ese tiempo todavía tú no acumulas tiempo ilegal. Para una cita, recuerden, ya que el doctor lo está retratando así, si este caso es más complicado y tú no le puedes dar ahora un live o una visión más completa, es mejor que lo llamen al abogado 608-424-5788. Igual los números abajo están, lo pueden seguir por su cuenta de Instagram, que es abogado Jairo Hernández, porque él siempre está compartiendo de manera gratuita información valiosísima que los puede guiar a tomar decisiones más atinadas, ¿ok? Ahí teníamos más preguntas, la de Tavo. Llegué a este país en noviembre del 2021 y tengo TPS, solicitud de asilo, el cual aún no tengo corte. Dice, mi permiso de trabajo hasta el 2029, cita en ICE en mayo de este año. ¿Tengo que presentarme o no? Al mismo debate del que estábamos hablando antes, ¿no? Pero sí, la diferencia está que esta persona desde ahorita se ve como que las cosas van a estar bien y no va a tener problemas. Y si tiene un caso todavía en corte, lo más seguro sí le va a tocar presentarse. Así que, bueno, sería cuestión de ver cómo están las cosas de aquí hasta allá con el caso en la corte y con el TPS para ver si qué tan segura está esa persona de no tener problemas en esa cita con ICE. ¿Sabes qué? Oye, el especialista que entrevistaba más temprano me decía, hay algo, si yo le puedo dar un consejo a los inmigrantes es nunca mentir. Claro, aquí mentir es un delito. O sea, no es un delito mentir, pero sí, esta administración, este país lo asume como una falta. Es decir, no contar la verdad, no decir la verdad. Y esa era una pregunta que yo le tenía, porque ¿qué le recomienda a los inmigrantes en el momento de enfrentarse con una autoridad en estas circunstancias que son de tanto estrés, incluso en las entrevistas? Contar la verdad, es decir, ser fiel a lo que tú pusiste en ese papel y además que la historia tiene que haber sido real para que después tú la puedas decir sin tener que mirar ese papel, porque es tu historia y punto, ¿no? Este tema de decir la verdad siempre en cualquier trámite que se haga en esta nación. Ok. Bueno, el consejo es de verdad estar bien preparados en buscar a un profesional que los pueda guiar, porque lo que pasa es que la percepción de qué es la verdad es algo que varía mucho. Y tampoco no me gusta decirle a la gente como que simplemente digan la verdad, porque entonces están exponiendo a personas que están siendo predadores, ¿ok? De las personas que no tienen el entrenamiento. Así que les terminan poniendo palabras en la boca que no son, ¿ok? Por ejemplo, hey, cometiste un crimen, eres culpable de un crimen, ¿sí o no? Bueno, yo entré por la frontera, sí. No, yo no le recomendé a la persona, eso no es la verdad. La verdad es que todo el mundo es inocente hasta que sea probado de manera contraria en una corte. Así que te das cuenta que decirle a la gente simplemente la verdad cuando de verdad no sabes en verdad qué es lo que es la verdad en todo esto, es algo complicado. Así que lo mejor de verdad es estar preparados para cuando se tengan algún día que enfrentar, verse cara a cara con un oficial, de verdad estar bien guiados, porque esto de la verdad se vuelve bastante complicado en muchas situaciones. Usted siempre nos sorprende con esa respuesta. Sí, porque yo sé Y lo que yo y sé nos lo que vivo pone todo en el el día, sitio. y yo sé cuando hay 3 oficiales hablando con una persona que no está entrenada, cómo ellos cambian esta verdad, ¿ok? Y la convierten en la verdad que ellos quieren, ¿ok? Que sea la verdad. Y las personas, si no tienen el entrenamiento adecuado, piensan que estaban haciendo un bien diciendo la verdad cuando no, esa no era la verdad. Eso lo estaba viendo demasiado con esta administración, así que por lo tanto la gente lo que tiene es tener cuidado. Es decir, que cuando la gente va a una cita con Jairo Hernández
y allí les voy a volver a poner el teléfono, 608-424-5788. No es solo que usted va a tramitar el asilo, tramitar la visa, tramitar el TPS o tramitar la posibilidad de transferirse su situación actual a un estatus de más protección, sino que además hay una guía, es decir, el abogado acompaña a la persona y se adelanta a los posibles escenarios que esa persona pueda enfrentar en una entrevista. Es tan completo como eso, no es solo dame acá tus papeles y yo me encargo de hacer el trámite, No, sí, sino que en la entrevista hay una relación más profunda, ¿no? De entrenamiento para esa persona quien está pidiendo estatus. no, absolutamente, y la gente lo necesita. Entonces, ¿para qué tienes un abogado entonces? Mejor está ChatGPT, ya, así de sencillo. Pones algo en Google y que lo venga y te lo cambie de idioma y ya estamos listos. Así que no, de verdad que esto es algo bastante profundo, muy cuidadoso, que hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno dice, con lo que es esta interpretación de la verdad de parte del cliente, sabiendo nosotros cuál es la interpretación supuestamente la verdad de parte del gobierno. Así que, en resumen, como le decimos a los clientes acá, es que las interpretaciones de los hechos tienen que ser a favor del cliente. Así de sencillo. Y los hechos tienen bastantes interpretaciones distintas, que es bien distinto a mentir. ¿Ok? Esa es la línea que un abogado profesional no tiene que estar cruzando. Pero que las cosas estén interpretadas a tu favor, créeme que lo digo con toda la sinceridad, ¿ok? Sin ninguna vergüenza, que obviamente las cosas deben ser interpretadas a tu favor, que para eso el gobierno tiene su abogado que va a estar queriendo interpretar las cosas a favor de ellos. Ok, ahí dice Ciara, mi esposo está detenido hace un mes, tiene orden de deportación, estamos casados, soy ciudadana, él es venezolano. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo a no ser deportado? Ese caso está difícil. En la mayoría de los casos va a estar bien difícil para no ser deportados. Sí hay bastantes situaciones, depende cómo haya entrado. Hay algunas situaciones, sobre todo si entró, por ejemplo, con el parol humanitario o algo por el estilo, o por medio del CBP-1, o si se entregó en la frontera, pero se entregó en un puerto de entrada. Algo que en leyes lo que se llama un arriving alien o un inmigrante llegando, es un término legal. El punto está de que esas personas todavía son elegibles a poder aplicar para una residencia permanente en UCIS, ¿ok? Así estén ahora con un caso de deportación, así tengan una orden de deportación de la Corte. Así que, claro, después de quitarle esa orden de deportación se vuelve todo un problema, pero sí hay momentos específicos donde sí se puede hacer algo. Otras veces pedirle al comité de apelación que reabra el caso para permitirle de que ya pueda aplicar para una residencia permanente contigo, o sea, con la pareja americana, pero en general sí te digo que las cosas están difíciles. Tienes que tener una consulta para ver si él cae en alguna de estas pequeñas excepciones en las que podemos hacer algo por él rápidamente. Es que me decía este analista que hay por lo menos 10.000 venezolanos ahora con orden de deportación y detenidos, y que bueno, obviamente eso ha saturado los centros de detención en este país y por eso es la premura por deportarlos rápidamente, ¿no? Esos 10.000 venezolanos no tienen una alternativa distinta, o usted haría lo mismo que recomendarle a esas familias que lo llamaran para ver si entran en estas excepciones que describe. Sí, claro, y las excepciones que acabo de describir ahorita es para alguien que estuviera casado con una persona americana. Pero para Ok. liberar a alguien, sí, sí hay otras opciones, que es por lo menos tratar de sacar a alguien por medio de una fianza, o si está detenido y simplemente no le han hecho una entrevista de miedo creíble, entonces entrenar a la persona para ver si pasa la entrevista de miedo creíble y que probablemente la liberen bajo parol. Así que tenemos que ver cuál es la situación de la persona específica. Y también para esa entrevista del miedo creíble ustedes hacen un entrenamiento. O Oh, sea, sí, por eso es importantísimo tener la compañía de un abogado, ¿no? sí, sí, definitivamente. La compañía y el entrenamiento antes de la entrevista, definitivamente. Aquí dice Manuel, tengo TPS y me llegó cita para colocar huellas. ¿Hay posibilidad que me deporten al asistir a la oficina de inmigración? No voy a decir que es imposible, pero no, las probabilidades son demasiado bajas como para que te estés preocupando. Simplemente te están llamando a la toma de las huellas y lo mejor normalmente es tomar las huellas para que después no puedan categorizar tu aplicación de TPS como abandonada. Wow. La cita con el abogado 608-424-5788 porque me lo preguntan mucho y ahí está el número, siempre va a estar apareciendo entre pregunta y pregunta para que se queden tranquilos, ¿ok? Para que lo puedan anotar con calma, lo guarden incluso como un número de contacto, tomen su decisión en casa y cuando tomen la decisión llamen al doctor. Tenemos más preguntas, bro. Ahí está Gabrielis. Mi mamá entró por frontera en el 2022, tiene TPS que vence en abril, su caso de asilo fue archivado y por lo tanto su orden de deportación. Tiene permiso de trabajo hasta el 2029. Ella pregunta si corre riesgos. Ok, hasta el momento como TPSiana, teniendo TPS aprobado, no corren ningún riesgo razonable, a excepción de que vayan a quitar el TPS. Ok, de tener el caso en la corte, no es que sea imposible quitarla de la corte, pero sí es algo que le toma bastante trabajo a ICE. Así que para deportarla no sería así de sencillo porque igualmente tendrían que seguir con el caso en la corte.
Y esto lo digo porque la persona dijo que el caso estaba cerrado administrativamente, no que había sido terminado o cerrado completamente. Así que ella sigue todavía estando en corte con la protección del juez, y el que decide si es que van a deportarlo no sería el juez. Sabe, doctor, que la Casa Blanca, el propio Donald Trump grabó un video diciendo que ahora CBP One es CBP Home. Es decir, están abriendo, cambiándole la misión a esta aplicación para que más bien la gente, en lugar de pedir entrar, pida irse voluntariamente. Le quería preguntar sobre esto, porque hay muchos quienes han tomado esa decisión y se han ido, porque además la advertencia de Donald Trump es mejor que te vayas por las buenas y que en el futuro puedas entrar a este país, porque si te sacamos nosotros, entonces no hay posibilidad de regresar, no sé si en 5 años, no sé si en 10. Usted lo puede precisar con más profesionalismo. Pero sí le pregunto, en ese caso, ¿cuál es su parecer sobre esa aplicación y la decisión que puedan algunos estarse planteando de irse voluntariamente y ahorrarse todo esto de la detención, la deportación, terminar en El Salvador, etcétera? ¿Qué les diría? No, eso obviamente sería caso por caso. Definitivamente no decirle a la comunidad de que vayan, inscríbanse en esta aplicación así de sencilla, así sencillamente, porque al fin y al cabo no tendría ningún sentido. Como la está poniendo Trump, esa aplicación no tiene absolutamente ningún sentido. Si tú agarras y antes que se te vence el parol, tú te montas en el avión y te vas, ya tú te fuiste. No hacía falta por qué meterte en ese tipo de aplicaciones. Y Trump lo está queriendo hacer sonar como que hay algún tipo de beneficio extra, cuando al fin y al cabo ni tiene el poder legal para dar ese beneficio extra, ni lo han anunciado hasta el momento. Porque te inscribas ahí no quiere decir que vas a estar libre de algún tipo de castigo en el futuro. Ellos lo que dicen es, lo vamos a tener archivado para que demostrar aquí que tú te fuiste legalmente. No hay nada que archivar. Si tú te vas legalmente, te fuiste legalmente, te montaste en el avión. Es como que si se te acabara tu tiempo de visa de visitante acá y tengas que inscribirte en una aplicación antes de montarte en el avión de vuelta a Venezuela. No, eso no hace falta. Tú te vas y te fuiste. Así que de la manera que lo está haciendo aquí Trump es como para tratar de demostrar que están creando algún proceso organizado para que la gente se vaya. Así que hasta el momento yo no le recomendaría a alguien que se inscribiera en esa aplicación porque no la veo necesaria para nada. Siempre le pregunto, bueno, vamos a ir con Bozo. En Alianza TPS enviaron un mail indicando que venezolanos con TPS están siendo deportados. ¿Cómo es posible si eso es ilegal? ¿Usted cómo lo ve, Doc? Una vez más, todavía yo por lo menos no he visto, y también en conjunto con muchos otros abogados que tienen firmas, bufetes grandes como yo, no hemos visto todavía el primer caso de una persona deportada, sí porque sí. Algo pasó en el caso en el cual sí, la persona con TPS fue deportada, normalmente tiene que ser porque tiene algún tipo de crimen, tenía una felonía o tenía 2 misdemeanors, o sea, 2 crímenes menores o algo por el estilo, pero sencillamente que un ¿Nos TPS... puede recordar cuáles son 2 crímenes menores para que la gente entienda de qué estamos hablando? Ok, ¿de qué son? Sí, unos ejemplos de crímenes menores para que la gente pueda entender. Ok. Si puede estar en esa lista. Sí, por ejemplo, uno muy común es manejar bajo la influencia del alcohol. Eso DUI, es sí. de cada estado, sí. Incluso hay estados donde manejar sin licencia puede ser llegado a ser considerado un misdemeanor, o sea, un crimen menor. En la mayoría de estados, manejar sin licencia no es, en una sola ocasión, no es un crimen menor, sino que requiere varias veces que te agarren manejando sin licencia para que se llegue a considerar como un crimen menor. Pero si hay estados donde una sola vez manejando sin licencia puede ser un crimen menor. Así que hay unos ejemplos ahí bastante comunes que las personas pueden caer en eso siendo personas de ética, que ese es el tipo de crímenes menores que de verdad que estoy bastante desacuerdo con eso, porque definitivamente puedo ver gente de mucha ética que jamás robarían, jamás harían algo malo, pero bueno, agarraron ese volante sin licencia, igualito tenían como 30 años manejando en su país, así que son personas que sí tienen las habilidades para manejar. Es simplemente que, bueno, en este caso rompieron una pequeña ley y no estoy de acuerdo con esos estados donde eso se puede categorizar como un crimen menor. Pero en todo caso, ¿usted cree que si alguien es deportado, necesariamente tuvo que haber tenido incluso hasta un delito menor? O sea, siempre hay algo, como que hay una razón, aunque usted no esté de acuerdo porque quizás es muy radical, pero siempre hay una razón si eres deportado. Hasta el momento sí, absolutamente 100% de los casos donde he visto Wow. que un deportado ha sido porque hay una razón de las legales por las cuales a la persona se está deportando. Claro, Okay, eso es muy acuérdate que importante. lo que acabamos de decir, hay ciertas ocasiones donde la verdad fue muy interpretada a favor del gobierno y así fue como terminó la persona deportada. Pero, lo cual se categoriza como una injusticia de todas maneras. Pero el que hayan dicho, tú estás deportado porque sí, así es sencillo, no he visto ni siquiera el primer caso de miles tras miles de casos. Nada más mi firma tiene como
10.000 clientes y nunca hemos visto un caso como ese. Ok. Gabriela dice, ¿qué opinas sobre el estatus de estudiante universitario y la supuesta lista roja? ¿Recomienda no salir de Estados Unidos? Depende. En este preciso momento, ¿ok? Si no es necesario viajar y tienes una visa de estudiante, ojo, estoy hablando de la gente que tenga una visa de estudiante, sí, este no sería el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque suena como que por ahí viene uno de estos golpes de Trump que sería probablemente algo cercano. Más bien habría que esperar a que él de verdad sí dé el golpe, veamos de verdad cuál es el tipo de regulación que él quiere pasar y como seguramente va a ser bloqueada pronto después, entonces sí ya hay que decirle a la persona de que está bien que viaje. Pero ahorita en estos días, como que en los siguientes 15 días, seguramente no es el mejor momento, ya que si llegan a pasar una ley como esta, así sea temporalmente 2 o 3 días antes que los bloqueen, no queremos que tú seas el tipo de persona que está en esos 2 o 3 días fuera del país. Claro. Belkis dice, entré con parol humanitario, se vence en el 2025, no he aplicado al asilo ya que debo regresar a mi país. ¿Puedo solicitar una visa a futuro? Sí, hasta el momento si te llegas a ir legalmente, sí, no hay ninguna traba para que tú apliques para una visa, porque entrar con el parol humanitario es totalmente legal, por ende no has roto los términos de ningún tipo de permiso de inmigración. Ha aparecido una cantidad de casos de personas, incluso quienes vienen a participar en un evento, creo que le ocurrió a unos franceses, no les permitieron el ingreso, tenían visa para hacerlo. Estos casos le han llegado a su despacho, o sea, se han multiplicado mucho, personas quienes vienen a participar en una actividad en particular, no es que viven aquí, pero bueno, tenían una visa para venir a este país, porque no parece ser un tema enfocado solo en los venezolanos. Claro, nosotros nos preocupamos por nuestra comunidad, pero pareciera que se está ampliando un poco más esto a otros países del mundo. ¿Lo ha Sí, visto así en ese volumen? sí, sí, hay dos factores bastante importantes de por qué se está viendo en más volumen, o que por lo menos se está percibiendo. Número uno es que sí, la misión de Trump está poniendo mucha más firmeza en lo que son las leyes de inmigración. Quiere decir, están interpretando un poco más la verdad a favor de la administración de Trump. Así que sí, definitivamente esto de mandar a alguien de vuelta que venía con una visa ya aprobada es algo que siempre ha existido y va a seguir existiendo. Solamente que ahora se están viendo un poco más los números, porque obviamente es la administración de Trump y está siendo más difícil en esa área. Y la razón número dos, bastante importante porque se percibe como más, es porque obviamente hay bastante atención en el tema. Así como estamos tú y yo hablando del tema hoy, están las noticias, Claro. donde apenas se escucha un caso que se escucha triste o algo por el estilo, enseguida van, hacen una entrevista y esto se riega y así es como termina la comunidad bastante asustada. Pero al fin y al cabo son deportaciones que siempre han existido. Así que eso es importante tenerlo en mente. Eso le iba a preguntar, porque hay quienes dicen, bueno, esto no tienen, yo ahorita lo olvidé el número, pero entiendo que Biden pudo haber llegado a deportar incluso a 16.000 venezolanos, ¿no? Claro, esta administración tiene solo 2 meses, pero es lo que usted dice, que esto ha pasado siempre, ¿no? Las deportaciones siempre han existido, ahora se hace quizás más parafernalia o un show mayor a la hora, porque fue una promesa de campaña, entonces tienen que exhibir que están cumpliendo con esa promesa de campaña. Entonces quizás no dejarnos llevar por quienes intentan presentar esto como un tema todavía más masivo a lo que usualmente ha sido. No, sí, de que como aceptarlo como un problema grande es simplemente no gigante, tal vez, por ahí vendría el asunto. No es para ignorar, como dije, que la administración de Trump sí está siendo muchísimo dura e injusta con los inmigrantes. Es solamente que ese problema, más en combinación de tener a todos los medios enfocados en eso, hace que el problema sea aún más grande de lo que de verdad ya es. Ok, entendido. María Ángel dice, soy residente permanente por asilo, voy a viajar al exterior, ¿tendré algún problema al entrar? Soy venezolana, no sé si ya hablaron de esto, acabo de entrar a live. Ok, Muy mal hecho, María Ángel. llegaste tarde. Bueno, pero vamos a hacer una que de la pregunta de todas maneras. Y la respuesta es que no deberías tener ningún problema. Cuando mucho, realísticamente lo que podría pasar es que si estás justamente volando hoy, mañana, esta semana o algo por el estilo, y la administración de Trump llega a poner algún tipo de restricciones como esta, sí puede ser bastante probable que pases un mal rato, ¿ok? Cuando digo un mal rato puede ser hasta estar en detención por un par de días o algo por el estilo. De eso sí que me costaría decirte que no, pero decir que no, pero la verdad sí, eso sí podría pasar, pero no que te van a quitar la residencia permanente, que no vas a poder entrar nunca ni nada por el estilo. Así que sería cuestión de no quedar atrapada justamente en este momento caliente. Así que si no hace falta viajar ahorita, entonces lo mejor es no viajar. ¿Sabes que cuando ocurrió lo de este estudiante refugiado de Palestina en la Universidad de Columbia, que la administración lo ha acusado de promover protestas en favor de un grupo terrorista Hamas y además de tomar la biblioteca, de acosar prácticamente a judíos
en el campus y también a profesores judíos, y con base en eso, él tenía una residencia que había obtenido a través de una visa, no sé si de estudiante, quizás usted conoce más en detalle el caso, pero este era un residente que tenía un estatus bastante más estable que un TPS, que un parol, y esto ocurrió, ¿no? Y eso es así, queda absoluta discreción de la autoridad migratoria de decir, bueno, ya tú dejaste de cumplir tus compromisos, los compromisos que asumiste cuando te dimos este privilegio. Es No, así, es absolutamente a discreción. no es absolutamente discreción. E incluso el hecho de que los veas peleando, que tú veas la administración de Trump tratando de demostrar de que este joven sí supuestamente estaba apoyando a Hamas, más bien es lo que te da señal de que ellos no pueden, que la administración de Trump no puede hacer simplemente lo que le da la gana. Ellos lo que están usando es uno de esos elementos que legalmente sí pueda deportar a este joven, y es de que esa persona esté demostrando algún tipo de amenaza a lo que es la comunidad estadounidense. Entonces, ellos lo que están queriendo demostrar es que él estaba apoyando a un grupo terrorista. ¿Entiende? Aquí es donde venimos con esta interpretación de la verdad. ¿Ok? Decir, paren de matar a personas en Palestina, o sea, de estar matando a palestinos sin estar haciendo ataques más precisos. ¿Ok? ¿Es eso apoyar a terroristas? ¿Es eso decir que estás apoyando a Hamas? No. Pero obviamente aquí es cuando empieza la acumulación de hechos para ver quién es el que gana en esta interpretación de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que esta persona de verdad estaba promoviendo. Así que te das cuenta que simplemente están buscando, la ley de Trump, la misión de Trump está buscando cómo sacarlo a él legalmente. Así que no queda simplemente a la discreción de ellos de hacerlo como ellos quieran. Ok, para quienes me preguntan, ahí está el teléfono del doctor, siempre va a estar apareciendo el número que vean allí, ese es el teléfono para cualquier cita que quieran pedir con él. Yo sé que ustedes quieren hablar más en extenso de sus casos individuales y sé que hay muchas preguntas, y allí en esa dinámica con el abogado es que surgen los escenarios posibles, pero le pregunto esto que siempre me consultan mucho. ¿Qué hacer si tenga TPS, residencia, visa, lo que sea? Viene un oficial de ICE, ¿cómo interactúo con él? Es decir, ¿qué me puede pedir? ¿Qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo contestar para una persona que le podría contestar para protegerse? ¿Qué es lo que no debe decir? ¿Cómo interactuar con un oficial si estás en medio de una redada o en un operativo pues, en el que están buscando justamente personas sin estatus? Ok. En ciertas situaciones se va a poner un poco difícil, ¿ok? Pero como para tratar de resumirlo todo en lo que más la gente se puede enfocar, es de que si tienes un estatus legal aquí en los Estados Unidos, lo mejor es ir al punto. Oficial, yo soy tepeciano. Oficial, aquí está mi residencia permanente. Lo que sea que es lo que te hace aquí legal es lo que deberías estar teniendo contigo y empezar con eso. Ni siquiera hablar de otros temas, sino simplemente, oficial, esto es lo que tengo. Y estoy asumiendo que estás expuesto ya cara a cara con el oficial y no que estés dentro de tu casa, porque estando en tu casa sería otro asunto. Desde que para dejar entrar a un oficial en tu casa, que tenga una orden de un juez. Así de sencillo. Así que lo mejor sería, y si no tienes estatus legal y no tienes nada para decir, aquí está mi estatus legal, lo mejor es decir, déjeme hablar con mi abogado. Y guardar silencio sería lo mejor. Claro, pero lo más recomendable es tener siempre los papeles que puedan probar cuál es tu estatus aquí, ¿cierto? El que los tiene, sí, eso es lo que acabo de decir. Si tienes los papeles, Claro. un estatus legal, eso es lo primero con lo que tienes que hablar. Casi que yo no hablo inglés, aquí están mis papeles y eso es todo lo que querías estar hablando con ese oficial. Cuando no los tienes, cuando es el problema, que es cuando mejor es decir, mejor llamo a mi abogado. Y usted haga lo Ok. que hace. Ok, Doc. Aquí dice, Alelo, tengo un viaje pronto, soy residente permanente, la próxima semana tengo cita de pasaporte en México. ¿Qué hago, doctor? Ok, ¿puede repetir la pregunta para ver dónde es que está esa persona? Él es residente permanente, está aquí, pero tiene una cita para sacar el pasaporte, probablemente el pasaporte venezolano en México, y se quiere ir a México. ¿Qué hace? Ok. Ahorita, en este momento, porque él tiene una cita, ¿ok? Y asumo que estás yendo a la cita a sacar tu pasaporte porque es algo relevante para ti, está bien que vayas, porque hay una razón. Si puedes posponer esa cita, mejor posponla para, no sé, dentro de un par de meses, 3 meses, algo por el estilo. No sea que caigas en estos problemitas que acabo de decir de que tal vez 3 días, una semana, donde Trump pase algún tipo de regulación, que cuando tú vayas en el vuelo de vuelta a los Estados Unidos quedes trancado o algo por el estilo. De que vayas a tener miedo de que te van a quitar la residencia permanente, la respuesta es no hay que tener miedo por eso, las probabilidades son ridículamente mínimas como para que de verdad algo como eso llegue a suceder. Así que sería posponerlo, si puedes, porque de verdad lo estabas haciendo casi que por gusto, querías tener tu pasaporte venezolano al día. Si ahora necesitas el pasaporte venezolano por alguna razón, yo diría sí, obviamente ve a la embajada a hacer tu proceso porque era algo necesario. Doctor, bueno, aquí está Ox, Osk.
Tengo cita del ICE regular, entré por frontera, asilo pendiente, no corte. Me casé con ciudadana y estoy ajustando estatus. ¿Debería tener miedo? Llevo mi acta de matrimonio. En sede en Miami están deteniendo, dice él. Tú sí tienes que tener cuidado. Sí tienes que buscar una consulta porque al fin y al cabo, no dijo si entró por parol, ¿correcto? Si le dieron parol cuando lo liberaron. Solamente dijo, Lo podemos volver a poner. Dice que entró por frontera. sí, si la persona entró sin parol, entonces si esa persona tiene cierto nivel de riesgo, un riesgo bastante significante de que lo puedan poner en detención. Y si estás casado con una persona americana, por eso solo, eso no va a parar el proceso. Si no entraste con parol y estás casado con una persona americana, cuando mucho podrás introducir la I-130, que es algo que inicia el proceso, pero el introducirla no te da protección a la deportación, mucho menos te da un permiso de trabajo ni nada por el estilo. Así que no vas a poder frenar a ICE simplemente por introducir una I-130. Así que tengo una consulta porque esa entrevista se ve de riesgo. Ok, ahí tienes el teléfono, ok, 608-424-5788. Se nos fue la hora, pero en 2 patadas, rapidísimo. Pero bueno, le damos chance, nos da chance de hacer 2 preguntas más, ¿verdad? Absolutamente. Acuérdate que después de este live, nosotros vamos a tener un live justamente después, como 5 minutos después, ahí en mi cuenta de Instagram, así que todo el que esté viendo se puede ir para allá para que me sigan haciendo preguntas. Buenísimo. Recuerden que ahí tienen abajo el Instagram del doc, es abogado Jairo Hernández. Abogado Jairo Hernández en Instagram, se van para allá y entonces continúan la conversación con él. Juan Carlos dice, ¿algún problema para viajar como turista con visa B1, B2? Si eres venezolano y tienes una visa simplemente de turista y llegas en un problema como estos de Trump, ahí sí que la cosa está problemática. Ahí sí que te digo que Estados Unidos, o sea, el CBP tiene todo el poder de quitarte esa visa o dejarte entrar o devolverte, lo que sea. Es más, no tienes ni siquiera derecho a un abogado. Imagínate lo que es lo limitado que son los derechos del inmigrante cuando estás con una visa visitante y estás ahí en un aeropuerto de los Estados Unidos. Así que definitivamente no es el mejor momento para entrar. Si es simplemente para vacacionar y esto se puede posponer, bueno, está bien. Tal vez lo mejor sería posponerlo y no caer justamente en un momento donde Trump pueda poner esta regulación y que una corte todavía no lo haya bloqueado. No es el mejor momento para entrar. Ay, con eso me quedo, Doc. Usted siempre tan sincero, es brutal, pero es sincero, porque además que la verdad, como es debido. Claro, claro. Anita dice, todos los venezolanos con algún estatus o sin estatus se sienten con miedos y dudas sobre su estatus al salir o estar esperando sus trámites. Ella sola quería compartir un desahogo con usted. No, y es que en cierta parte sí hay que justificar que estén preocupados o que por lo menos estén buscando de estar claros, porque también es malo el que diga, no, yo me la sé todo, yo estoy bien, y uno a veces tiene la consulta y le dice, tú no estás ningún bien, no deberías sentirte tan confiado, y hay otros que casi que ciudadanos americanos y todavía preocupados, y yo, no, ya, deja de preocuparte, ya tú pasaste por esto. Así que al fin y al cabo lo que hay que buscar es educarse, y bueno, por eso es que hacemos este tipo de programas, para que la gente sepa lo que está pasando de verdad. Ay, Doc, le agradezco tanto, de verdad que nos haya permitido conversar con usted para que la gente pudiera tener acceso pues, a sus respuestas, que siempre son honestas y francas y además con la verdad, porque la gente ahorita, uno puede ser muy solidario y empático, pero la gente necesita para tomar decisiones más atinadas y más inteligentes que le digan la verdad. Gracias siempre por esa sinceridad y por el profesionalismo que siempre comparte con nosotros en estas conversaciones. No, gracias a ti, Carla. No, definitivamente para la comunidad las decisiones informadas son las mejores, así que hay que buscar esa información, saber lo que está pasando con tu caso de verdad y bueno, de ahí en adelante que sea la suerte o de que sean tus esfuerzos lo que te lleve aquí a lo máximo en los Estados Unidos. Recuerden que ahora el abogado va a tener un live en su cuenta de Instagram, abogado Jairo Hernández, así que corran para allá porque él los va a estar esperando allí. Okay. Gracias, Doc, nos vemos entonces pronto. No, gracias a ti, Carla. Chao, bye a todos.